del documental. Cuando me invitaron, en realidad no tenía yo, mi instinto era no te metes en lo que no sabes, no en lo que no me importa, porque yo soy consumidor de documentales desde muy joven, pero no lo sé, no sé cómo se hace, no sé su mundo. Ya después que acepté, me di cuenta que ya me metí en los documentales, soy parte de un documental, de otro documental y uno que viene. Entonces dije, bueno, aunque no lo puedo decir como profesional, puedo abordar esto rápidamente para tener varias vueltas, ¿no? En mi área, que es la política internacional, Hans Morgenthau es el teórico de esta visión del mundo, en donde cada actor político, en este caso los estados, persigue su interés nacional o de las personas y los individuos. Es una búsqueda del poder en función de su interés. Yo supongo que el documental no va por ese camino. Creo que debería de ir en contra de esa fórmula de la política. No hay, todos los que estudian la política, ya no digo los que la hacen, porque son muy distintos, los que estudian y los que hacen la política, pero el estudio de la política, parto de la idea, en primer lugar, de que no hay forma objetiva de entrar en ese mundo y recrearlo. Si uno como estudioso, como académico, no puede reclamar objetividad, bueno, supongo que el documentalista tampoco. Cada quien tiene sus valores y los valores son lo que determina el objetivo del estudio, como supongo que también es en el caso del documental. Alguien hace un documental en función de una estructura ética y una estructura moral, lo quiera o no, lo sepa o no lo sepa, es mejor que lo sepa, y entonces tome su decisión, que no hay documental inocente, todos tienen una defensa que hacer. Ahora, ahí es donde a mí me parece que está el quid, para eso se estudia y para eso se hace un esfuerzo intelectual, supongo yo que fuerte. Es que hay que tratar de ser objetivo. La objetividad es imposible y a la vez se debe de buscar. Yo supongo que es más o menos como un creyente en una religión, bueno, en la que yo conocí, que es la católica, pues era, uno sabe que no puede vivir sin pecar, que pensar que uno puede vivir sin pecar, pues es un pecado, porque es un pecado de soberbia, ya, entonces ya no hay forma, pero que la obligación es tratar de vivir sin pecar. Es lo que más se me asemeja a la objetividad, ya sea el escritor o el cineasta, el documentalista. No va a ser objetivo, pero debe de tratarlo. Y en ese intento está la gracia, está el mezclar arte. Eso sí, solo Dios sabe cómo a cada quien le dio una capacidad, la naturaleza, para definir lo artístico. Yo en eso ni me meto. Y en segundo lugar, tratar de no dañar a su público, de ser objetivo. Y en el caso del documental político, su eficacia está en función primero de los valores que decide defender y lo que va a exponer, a denunciar o apoyar o lo que sea. Una vez hecha esa decisión, que es fundamental, entonces vendría la de la búsqueda de la objetividad, mezclado con la idea artística, de la cual yo no tengo ni idea. Puedo entender, puedo decir, me parece bien, no sé cómo se llega a eso, pero
si se mezclan una disciplina, una búsqueda de la objetividad con una capacidad artística, y no se trata de engañar a nadie porque se toman los valores desde el principio, puede ser que el documental tenga éxito. En el caso de un sistema político como el mexicano, que es el que más conozco, pero que puede hacerse esto extensivo a otros, a todos los sistemas políticos. Quien ejerce el poder no quiere que se sepa todo. Hay un elemento en que el ejercicio del poder es eficaz si no se conocen algunos de sus mecanismos. Y probablemente el documentalista lo que tiene como más interesante es descubrir esos mecanismos y exponérselos al público. Esa sería la labor de fondo del documentalista, como también tiene que ser la del cientista social, el politólogo, etcétera, que toma un tema y trata de hacer la disección. Aquí se hizo esto por esto y llevó a esto. Hacer el intento de explicación. Un documental también tiene, me parece, que intentar una explicación. No se trata de que sea una escuela, pero sí debe de tener un fondo didáctico, porque si no, ¿para qué? La imagen por la imagen, puede alguien decir, ese es su objetivo. Bueno, pero el político, como estamos hablando de política, y la política, y sobre todo se dijo realismo político, entonces quien se meta a esta área tiene que descubrir e intentar descubrir los mecanismos del poder, y eso no es fácil. En el caso de mi disciplina y del mundo académico, no del mundo del documental, el problema está en los archivos, en descubrir dónde está el material, en encontrarlo y luego en interpretarlo. Hasta hace muy poco tiempo en México algunos de los archivos políticos más importantes estaban escondidos. No había forma de entrar a ellos. Con el cambio político, que podemos decir que fue mucho, poco o casi nada, pero en el caso del material, los archivos se están abriendo. Este derecho a la información, que a mi juicio es una de las pocas cosas que realmente se intentaron como novedades una vez que el PRI se fue del poder, que ahora se está tratando de dar marcha atrás y de cerrarlos y de hacerlos muy difícil el acceso. A ver, yo quiero tener acceso a la Dirección Federal de Seguridad, que es donde se hacían y cometían algunas atrocidades en función de la realpolitik mexicana. Sí, ya tengo acceso a algunos de ellos, me temo que no a todos. Entonces el documentalista tiene que buscar entre archivos iguales a los nuestros y luego las imágenes, y sobre todo ver a los actores, si se trata de algo vivo. Yo no sé cómo se le puede hacer, si alguien hace algo sobre el 68 y Echeverría todavía está vivo y se le quiere sacar algo a uno de los actores centrales, no tengo idea de cómo se le puede hacer. En 10 alturas no creo que dé para mucho, pero el equivalente de sacarle la verdad. Lo que se descubre a la hora de hacer trabajos académicos en relación a la política es que uno tiene que saber todo lo que es humanamente posible sobre el tema antes de ir a entrevistar. La entrevista tiene que ser lo último de lo último de lo último, porque todo entrevistado va a tender, quiera o no, a llevar a quien le hace la entrevista por su camino. A veces se intentará el engaño mondo y lirondo, y decir cosas falsas y callarse otras muy importantes. Entonces, cuando uno ya al final de su investigación va uno con el actor que está todavía vivo y le pregunta, pero también se lo puede preguntar uno al documento, al archivo. Hay que saber lo más que se pueda sobre eso. Me imagino que el documentalista tiene que hacer un trabajo de investigación bien a fondo, si no, le van a dar
la vuelta varias veces, sobre todo en política. Los políticos están acostumbrados, están entrenados a la manipulación. Esa es su parte de su esencia, manipular. Entonces, si alguien va a hacer su documental y se enfrenta con políticas y con políticos, si no está bien consciente de lo que busca, se lo van a llevar por otros caminos. Otro punto, y no quiero ya con esto me detengo, hay muchos que tendría yo que hacer la comparación entre mi mundo como académico e estudioso de la política y los documentales sobre política, pero hay en los documentales algo que se enfrentan a un problema mayor que el nuestro. En el mundo académico el punto es publicar. Ahora, las universidades en general publican, lo cual no quiere decir que se lea, porque normalmente publican y las cosas quedan, si se publica en una universidad, ya se murió la mitad de la obra. Y da lo mismo que sea universidad pública o privada, o mexicana o norteamericana. Las ediciones de los trabajos académicos en universidades norteamericanas son también de un limitadísimo, tendrán 300 y tantos millones de personas allá, ya publicar 4,000 ejemplares, 5,000, eso ya es lo máximo en una universidad norteamericana para un trabajo académico. A uno le gustaría que se publicaran 10,000, 100,000, etcétera. Un documentalista tiene que vivir con un público. Ahora, si es difícil publicar un libro, supongo, nada más me lo imagino, hace mucho más difícil un documental, porque el documental requiere de las salas de cine o de la televisión, y las dos tienen conexiones políticas, pero infinitamente más la televisión en México. La televisión en México es un instrumento político, nació como instrumento político en los 50s, cuando Miguel Alemán estaba representando la esencia del sistema autoritario mexicano en su momento de más poder y juventud, y sigue. Los dos grandes canales de la televisión abierta en México pues tienen intereses políticos clarísimos, y la búsqueda de la verdad pues, es lo último que les interesa. Les interesa la búsqueda de dinero y influencia política. Un buen documental realmente va en contra. Perdón, digo que son opuestos en sus... Yo creo que la misión del documental es la de liberar a la gente, a ser consciente de esos mecanismos de opresión, ¿no? o de control en todo caso, en el mejor de los casos, aunque sea por su bien, aunque sea por una cuestión paternalista, pues. Y el documental es de liberarlo, justamente, hacerlo consciente de cómo opera. En fin, pues yo veo todo, estoy muy de acuerdo con lo dicho con el doctor Meyer. ¿Quién quiere seguir a Caranda? Bueno, es que yo más bien quería hablar, a ver, sobre, efectivamente hay muchos puntos, digamos, a cuestionarse, ¿no? Yo preferiría no cuestionarlos, sino más bien, pues tratar de, voy a poner aquí el reloj para, tratar más bien de irme a un punto que a mí me pareció muy interesante, que por cierto va a aparecer publicado en el catálogo de escenarios, y que me llama mucho la atención, porque, bueno, yo soy periodista, en esa trinchera he crecido y en esa trinchera estoy, ¿no? Ahora experimentando, más adelante diré por qué creo que sí es un documental cinematográfico, aunque algunos digan que el documental es uno y no tiene que diferenciarse del documental de televisión, pero bueno, hay un párrafo en este catálogo
y quiero solamente leer un fragmento brevemente. Dice que los medios, paradójicamente, por un lado han secuestrado los métodos y las formas documentales hasta confundir mediáticamente sus discursos entre sí, y por otro han encumbrado a la película documental como la nueva obra de arte total, la más digna representación del mundo en todas sus dimensiones y capaz de divertir, informar, incidir, develar e incluso detonar la justicia. Me gusta mucho este párrafo, primero porque es muy provocador, ¿no? Es cierto que probablemente los medios informativos, no diría yo han secuestrado, ¿no?, los métodos, las formas del documental. Creo que hay varias razones, ¿no?, que han ocurrido en la televisión y por el cual se confunden incluso lo que se llama un documental, porque vemos muchas cosas que efectivamente no son documentales, hay una falta de rigor, pero creo que todo tiene una explicación. Tampoco se puede, digamos, acusar a los periodistas, aunque repito, yo no estoy de acuerdo en esa falta de rigor, he sido muy crítica en eso durante muchos años. No se les puede acusar de secuestrarlo abiertamente, porque creo primero hay una historia que antecede a un trayecto del documental, probablemente en los años 70, 80, en donde los formatos se acartonaron, hubo digamos que un impasse, por llamarlo de alguna forma, en donde se veía algún tipo, no estoy generalizando desde luego, pero había un tipo de documental que llegó a confundirse con el trabajo periodístico, ¿no? Una larga discusión seguramente a ese respecto, pero quisiera también explicar que esta confusión probablemente de los métodos o de lo que son los formatos documentales en la televisión obedece también a tres cosas puntualmente, ¿no? La primera, yo diría que tiene que ver también con una búsqueda de profesionalización de los periodistas, algunos periodistas que no logran encajar, digamos, en estos formatos de denuncia, en este tipo de periodismo que normalmente se hace en este país, un periodismo tampoco generalizo, pero que en su gran mayoría ha perdido el diálogo con la sociedad, ¿no? En esta búsqueda de profesionalización de los periodistas, hay quienes han tratado de establecer una línea para decir, bueno, es que yo no estoy haciendo una nota periodística, tampoco estoy haciendo un reportaje, entonces después de 10 minutos y abordando un tema de